Vamos a arrancar con la palabra del día de hoy. Espero que lleguemos, ténganme paciencia. Vamos a continuar con nuestra serie Escuchando la voz de Dios. Hoy cantábamos que a nuestro Dios nadie lo va a poder callar. Nadie lo va a poder callar. Si Él habla, ¿quién no va a profetizar? ¿Quién no va a profetizar? Si el león ruge, ¿no? Y hoy quiero que continuemos con la serie dentro de la serie. Dentro de las formas en las que Dios habla, para los que están llegando, una de las formas es la profecía. Es una de las más extendidas en toda la Biblia. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que Dios habla a través de profecía, es decir, habla a través de personas. Y decíamos que en la Biblia que profecía en la Biblia no significa necesariamente predecir el futuro, ¿sí? Aunque sí, también los profetas predicen cosas que pasarán en el futuro, pero el significado bíblico es hablar de parte de Dios. El profeta es un portavoz, ¿sí? Decíamos ahí en el hebreo un nabí, era un portavoz, y la profecía es la comunicación del mensaje divino al pueblo, ¿sí? En Apocalipsis 19:10, estamos leyendo todo versión NBI. Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente sobre la profecía. Dice, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Cuando uno lee profecías en la Biblia, uno tiene que entender que el espíritu que mueve esa profecía siempre es el testimonio de Jesús. Y hoy vamos a ver más sobre esto, ¿sí? ¿Ahí estamos bien? Bueno, nos vamos a tapar la pantalla. Está bien, muy bien, gracias. Decíamos también que la profecía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y el objetivo último siempre va a ser apuntar, revelar y exaltar a Cristo, ¿sí? Bueno, y veíamos en nuestros últimos encuentros profetas en el Antiguo Testamento. Empezamos a estudiar cuáles fueron los primeros en profetizar. Y decíamos, los primeros fueron Enoc, que fue el primero en ser llevado con Dios sin morir. Él no murió. Era amigo de Dios y dice que fue llevado con Dios, desapareció de la tierra, él se lo llevó con él. ¿Sí? Y el segundo era Abraham. Abraham, el patriarca por excelencia del pueblo de Israel y nuestro también, dice la Biblia que él, por su fe, fue el padre de la fe para todos los que creen. ¿Sí? Y decíamos que el rol profético de los patriarcas fue especialmente profetizar sobre sus descendientes. Ellos profetizaban sobre la descendencia que iba a venir. ¿Sí? Y decíamos que Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Esto lo podemos leer ahí en la Biblia. Jacob antes de morir oró por sus 12 hijos y por dos de sus nietos, los hijos de José, ¿sí? El que había sido vendido por sus hermanos a Egipto, había sido vendido como esclavo y terminó como esclavo en Egipto y terminó reinando en Egipto. Pero decíamos que la bendición profética más importante de todas estas que dio a las tribus de Israel fue para Judá, que no era el primogénito. Uno hubiera esperado que Dios profetice sobre el primogénito y que la línea de primogenitura continúe. Sin embargo, Dios profetiza sobre Judá, que tampoco era de los más aceptables de los hermanos. Judá tenía sus problemas, ¿sí? Sin embargo, él fue escogido por Dios, porque Dios escoge al que quiere, y generalmente no somos los mejores, los escogidos, es por su amor. Él escoge a Judá para continuar la línea genealógica mesiánica. Finalmente, esa línea genealógica viene David, el rey David, decíamos 700 años después de que fue hecha esa profecía, y finalmente viene Jesús 1700 años después de la profecía de Jacob. Fíjense el poder que tiene una profecía y la relevancia que tiene una profecía. Una profecía
es una palabra dada por Dios que sigue ahí por cientos y cientos de años hasta que se cumple. Y uno diría, wow, tremendo, ¿no? No es que Jacob hiciera un muy buen análisis sociológico, diciendo, la verdad que de este me parece, no, solo Dios puede hacer una cosa así, ¿sí? Y prometí ver la interpretación completa de la profecía de Judá y cómo esta profecía se termina repitiendo, cumpliendo a través de los relatos bíblicos. Así que sin más, ¿qué les parece si volvemos a esa profecía en Génesis 49 a partir del versículo 8? Génesis 49 a partir del versículo 8, hoy los voy a hacer saltar por varios pasajes. Hoy vamos a hacer Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis literalmente. ¿Sí? Entonces, dice así, versículo 8, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Decíamos, el verdadero rey significa el verdadero dueño o a quien le pertenece ese cetro. Quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. En esta bendición a Judá, Jacob profetizó el reinado cetro de David sobre Israel, como decíamos antes, y en esa misma profecía incluye el reinado de Jesús sobre el mundo entero. Ahora quiero que nos metamos detenidamente, versículo por versículo, a ver qué significa esto. NBI. NBI. Volvamos al versículo 8. A ver. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Quiero hacer una aclaración al margen. Los que se habían postrado delante del hermano eran todos delante de José. De hecho, Judá mismo se había postrado delante de José, de estos 12 hermanos, de estos 12 hijos que tuvo Jacob. Con lo cual, esta profecía no es que se iba a cumplir en Judá, porque en realidad los que se habían postrado, Judá mismo se había postrado delante de José, hablando de una manera práctica sobre Judá mismo. Con lo cual podemos entender que esta profecía era una profecía que se iba a cumplir en el futuro y no en la vida de Judá como persona física. ¿Sí? Y decíamos que el cumplimiento inicial de esta profecía no se iba a dar hasta 700 años después en David. Y es muy interesante porque David es el segundo rey histórico de Israel. Ni siquiera fue el primero, porque uno podría decir, bueno, listo, la profecía venía sobre Judá, el primer rey tenía que ser el descendiente de Judá. No, el segundo. El primero, ya sabemos, los que sabemos, y los que no se los voy a contar, el primero había sido Saúl, que era de la tribu de Benjamín, de otro descendiente de otro hermano. ¿Sí? No lo vamos a leer ahora, pero lo pueden buscar ahí en 1 Samuel 9, 1 y 2, para los que quieran anotar. Ahí figura esto, ¿no? Que era descendiente de la tribu de Benjamín, Saúl. Entonces, ese primer rey que Dios elige fue un rey que fue destituido por Dios. Fue rechazado por Dios a causa de un corazón errado. Un corazón
que no fue obediente a Dios. Y Dios lo descarta por desobediente. Se me está ocurriendo ahora solamente, pero es casi como el primer Adán y el segundo Adán. Cuando uno lee la Biblia, dice que en la Biblia hay dos Adanes. El primer Adán, que se llamaba Adán, es el primer hombre sobre la tierra. El primer Adán cayó en pecado, falló, y nos hizo caer a todos con él. Y de ahí en adelante todos fallamos. Y no hay ninguno que pueda tirar la primera piedra. No hay justo ni a un uno. Ahora, dice la Biblia que vino un segundo Adán, escogido por Dios también, Jesús, que ese sí, no falló, y nos bendijo a todos. Así como el primer Adán nos maldijo a todos, el segundo Adán nos bendice a todos, Jesús. ¿Sí? Está fuera del libreto, no lo tenía anotado, pero me venía esto, ¿no? ¿Por qué Dios elige a Saúl? Casi que es una profecía de lo que iba a pasar en la historia humana, ¿no? El primer rey para abajo, el primer rey para colmo era elegido por los hombres, más o menos. Los hombres querían un rey. Dios era el rey de Israel, pero eligen, dicen, no, queremos un rey, le dicen a Samuel, bueno, dale, quieren un rey, ahí tienen a uno. Dios les dio el gusto. A veces Dios nos da el gusto. Bueno, ¿sí? Entonces, ese primer rey es descartado a causa de un corazón errado, un corazón que no obedeció a Dios. Y Dios levanta un segundo rey, ya no conforme al corazón del hombre, al corazón del primer Adán, levanta un segundo rey conforme a su corazón. Y, oh sorpresa, ese segundo rey sí es de la tribu de Judá, el más chiquitito de la familia, el que nadie esperaba. Ni siquiera el profeta Samuel tenía mucha idea cuando fue a ungir. Dijo, acá están los hermanos mayores, estos seguro que son. No era ninguno, era el último, el más chiquito que estaba cuidando ovejitas. El papá lo tuvo que mandar a llamar y lo ungen como rey. Este rey, David, un muchachito que era el líder de alabanza de las ovejas, él cantaba, él cantaba a las ovejas, cantaba a Dios con las ovejitas, ¿sí? Era un adorador, pero resulta que el adorador, escogido por Dios, termina en el palacio del rey Saúl, cuando va, dice que los fue a ver a los hermanos que estaban en la batalla, ya más grandes los hermanos, los fue a ver para llevarle comidita, queso, pan, y cuando llega estaba Goliat, para los que saben la historia. Estaba Goliat, un gigante de 3,5 metros, que era el campeón de los filisteos y que hacía frente a todo el pueblo de Israel. Y le decía, venga, mándenme uno, mándenme uno. Si me vence, ganaron la batalla. Agrandado, tenía una lanza, ¿no? Agrandado. Y llega David trayendo el quesito y el pan para los hermanos, cuando lo escucha el gigante. Y no solamente lo escucha burlándose del ejército de Israel, sino burlándose del Dios de Israel. Y el líder de alabanza le salió la guerra espiritual, ¿no? Dice, ¿quién es este loco? ¿Qué está diciendo de Dios? Dice, no, no, este peligroso, es el más grosso, es el guerrero. Se está burlando de mi Dios. Déjenme que voy y lo mato. No, le dice, estás loco, voy y lo mato. Saúl le dice, ponete mi traje si querés ir a matarlo, andá, morite. ¿No? Y dice que le da la armadura, una armadura, el tipo Saúl era un grandote y el pibe era chiquitito. Se la puso, no podía andar, con eso dejaba, no, sacame esto, no puedo. Se fue con 5 piedras a enfrentar al gigante. Le dijo, vos venís con espada, con fuerza, yo vengo con mi Dios. Yo vengo con mi Dios. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, porque te burlaste de Jehová de los ejércitos. Dicho y hecho, con una onda, le emboca la primera piedra entre los ojos. El pibe tiraba bien, pero Dios estaba con él. Finalmente lo mata y le corta la cabeza como había prometido y pasó de ser el pastorcito que tocaba el arpa a ser un héroe de Israel, un chiquito, jovencito. Y así empieza su historia. Así empieza su historia. Finalmente termina
siendo el capitán de los ejércitos, aun cuando Saúl era el rey, termina siendo el escudero, termina defendiendo a Saúl, pero Saúl, cuando escuchó que las mujeres cantaban y decían, eh, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, dijo, ¿cómo van a andar diciendo eso? El rey soy yo y ya dicen que él mató a 10.000 y yo a 1.000, ya empezaron los celos, un espíritu lo toma, termina endemoniado el muchacho. Y así es el derrotero de Saúl y el ascenso de David, que no fue de un día para el otro, fue bastante largo, fueron años hasta que David llega un momento que es desterrado por el rey porque lo quería matar, y David empieza a hacerse un ejército de los peores del pueblo, juntó a los angustiados, endeudados, los junta a todos en una cueva, la cueva de Adulám, famosa, y saca 30 tipos de una cueva, los más amargados del pueblo, endeudados, deprimidos, y los convierte en los valientes de David. Esos tipos mataban leones con la mano, enfrentaban 700 solos, venían 700 y el tipo iba solo con una espada y con el Señor. Convengamos que no eran porque fueran solamente fuertes. Y David termina levantando su propio ejército, pero nunca quiso tocar al ungido de Jehová, a Saúl, porque él respetaba lo que Dios había decidido. Y dijo, hasta que Dios no lo saque del trono, yo no lo voy a sacar. Yo no lo voy a sacar. Y de hecho, Saúl termina muriendo en una batalla, ni siquiera contra David, ni siquiera contra David, contra los enemigos del pueblo de Israel. Y termina muriendo. Y David tuvo todo un proceso hasta que el pueblo, todo el pueblo, lo termine aceptando, hasta que llega un momento que todas las tribus de Israel, conforme a la profecía, se rinden ante el descendiente de Judá. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 12:38. En Hebrón es donde David termina finalmente recibiendo la bendición de todas las tribus de Israel. El primero tenía algunas, pero finalmente se le agregan otras y dice esto, dice, todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. David primero había conquistado el corazón de Israel. Nunca lo hizo por fuerza. David siempre lo conquistó por amor. Él siempre amó primero a Dios y el pueblo lo veía y se alegraba con David. Y finalmente todos reconocieron en David el líder que Israel necesitaba. Y finalmente conquistó militarmente a todos los enemigos de Israel. Él primero conquista a su pueblo, el primero se gana el corazón de su pueblo, pero para bien, nunca lo hizo para aprovecharse del pueblo. Él, dice la Biblia, que sirvió a su generación. Él sirvió a su pueblo. Y finalmente, con su pueblo de su lado y con Dios de su lado, ahí sí conquista militarmente a todos los enemigos que habían oprimido a Israel hasta ese momento. ¿Sí? Ahora quiero que leamos, una vez que David ya estaba en el trono, que David ya había tenido conquista sobre todos los enemigos, eh, David es el prototipo del rey por excelencia. Cada vez que uno dice rey, te viene David a la cabeza, ¿no? David fue un rey conforme al corazón de Dios e hizo las cosas como Dios quería. Y David, como vemos en toda la Biblia, David tenía su profeta personal, que era Natán. Entonces, yo quiero que leamos una profecía en Primera de Crónicas 17. Quiero que leamos una profecía que Dios le da en respuesta al deseo del corazón de David. Primera de Crónicas 17:1. Miren lo que dice. Una vez instalado en su palacio, David dijo al profeta Natán, aquí me tienes,
habitando un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una tienda. En esa época, la presencia de Dios era representada por un arca, el arca del pacto. ¿Sí? Era un arca hecha especialmente por instrucciones de Dios, fue hecha en la época de Moisés y fue hecha especialmente como Dios había dicho. Representaba, podríamos decir, el trono de Dios con dos querubines a los costados. Cuando uno lee el Apocalipsis, uno ya ve las imágenes en 3D, digamos. Ahí también era 3D, pero era una maqueta. Sin embargo, ese arca, para David, para todo Israel, literalmente representaba la presencia de Dios. Y cuando el arca iba, Dios iba ahí. Dios había decidido manifestarse de esa manera tangible para que pudieran entender de qué se trataba su presencia. Y David, que amaba a Dios y amaba la presencia de Dios, un día está en su nuevo palacio con todos los chiches y se pone a pensar y dice, yo acá tan cómodo. Y claro, en su pensamiento, Dios estaba en ese arca. Y dice, y lo tengo a Dios en una carpa. Y para sí mismo habrá dicho, qué vergüenza, ¿no? Si yo tengo esta casa, Dios debería tener algo muchísimo mejor. Pero estaba bien el pensamiento y el corazón de David, porque David amaba a Dios y le quería dar a Dios el primer lugar. Y David estaba pensando, yo no le estoy dando el primer lugar. Muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos muy cómodos, disfrutando, y de alguna manera lo tenemos a Dios en una carpita por allá. No es que Dios va a estar en una carpa, pero en nuestro corazón tal vez sí. Y David dijo, lo tengo que traer a Dios al trono. Es decir, le tengo que dar a Dios lo mejor. Qué buen pensamiento el pensamiento de David, ¿no? Y entonces le dice al profeta, le dice a Natán, le dice, yo acá tan cómodo y Dios en una carpita. Él quería hacer algo y le dice, en el versículo 2 dice, bien, respondió Natán, el profeta, haga usted lo que su corazón dicte, pues Dios está con usted. Y dice, pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de tienda en tienda. Todo el tiempo que anduve con Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de los jefes a los que ordené pastorear a mi pueblo el no haberme construido una casa de cedro? ¿Mm? Dios le está diciendo, yo te pedí que me hagas casa. Le pedí a alguien que me haga casa. Casi que le está enseñando y diciendo, pará, no hagas cosas que yo no te pedí. Yo no te lo pedí. O sea, está bien la intención del corazón. A veces tenemos buenas intenciones, pero no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios le enseña y le dice, yo te la pedí la casa. Natán, el profeta, cualquiera hubiera dicho, si es profeta, el tipo te tiene que decir lo justo. Él le dijo, sí, dale para adelante, hacele casa al Señor. Sin embargo, Dios le dice, no, al profeta dice, no, Natán, yo no necesito casa. Si supieras la casa que tengo, más o menos faltaba que diga, ¿no? Si supieras dónde estoy yo, te quedarías tranquilo que estoy en un lugar cómodo, ¿no? En el cielo tengo todo lo necesario. Pero le contesta esto a David, ¿no? Y hasta acá uno diría, bueno, listo, ya está, quedó acá, el deseo del corazón de David se cae y Dios le dice, no necesito nada, listo, suspendamos. Sin embargo, Dios sigue y le dice, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos, este que David había defendido con su vida delante del gigante, ¿no? Yo te saqué del redil, de atrás de las ovejitas, para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso
como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Quiero hacer una pausa acá. Claramente Israel, el pueblo de Israel, no está en una tierra sin sobresaltos donde está hoy. Quiero aclarar esto. Están rodeados de enemigos y viven siempre con bombas yendo y viniendo, ¿no? Es decir, tenemos que entender las promesas proféticas. Van más allá de la tierra. Van más allá de la tierra. Pero volvemos. Dice, sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Desde los días en que nombré jefes para mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Además te anuncio que yo, el Señor, te edificaré una casa. Miren qué tremendo. David tenía el anhelo de construirle una casa al Señor. Y el Señor le responde y le dice, yo veo tu anhelo, pero quédate tranquilo, David, yo te voy a hacer una casa. La casa te la voy a hacer yo. ¿Sí? Y dice, y miren qué tremendo esto. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú, a Saúl. Al contrario, para siempre lo estableceré sobre mi casa y mi reino, y su trono quedará establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. ¡Wow! Hablando de profecías, miren la profecía que recibe David. Le dice, tengo una profecía para vos que ni te imaginabas. Vos me querías hacer una casita, porque cualquier casa, por tremenda que sea, para Dios es una casita. Tiene el mundo en la mano y vos le querés hacer una casa, aunque tenga 100 kilómetros de ancho. ¿Sí? Ahora viene Dios y le dice a David, yo te voy a hacer casa, David. ¿Y sabés cómo la voy a hacer? A través de uno que va a estar sentado en el trono, descendiente tuyo. Él va a construir casa. Él sí me va a construir una casa a mí y él te va a construir casa a vos. Él te va a preparar casa para que vos habites, David. Después de que te mueras. Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esta profecía esconde los misterios de la salvación. Esta profecía esconde el misterio de lo que David, Jesús, el descendiente de David, al que Dios iba a llamar hijo y al que nunca le iba a negar su amor, iba a ser no solo por David, sino por todos nosotros. Tremendo. Ahora quiero que leamos lo que David responde. Se nota que David no era un hombre pasivo, es como que no quería. Y en cuanto recibe esta revelación tremenda de parte de Dios, yo creo que se habrá quedado pensando, ¿cómo será esto? Más o menos como cuando le iban a hablar a María que iba a tener un hijo, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a pasar esto? Pero el solo hecho de que a David le digan, David, un descendiente tuyo va a estar sentado en el trono eternamente, le habrá partido la cabeza a este hombre. Veamos lo que dice en el versículo 16. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Qué lindo tener esta humildad. Era el rey de reyes este hombre ahí. Le había ganado a todos los enemigos. Pero cuando Dios se presentaba a David era ese jovencito alabando. Y dice, como si esto fuera poco, oh Dios, has hecho promesas a este siervo en cuanto al futuro de su casa. Me has tratado como si fuera yo
un hombre muy importante, Señor y Dios. Cuando te das cuenta cuánto te ama, vos decís, me está tratando como alguien importante. ¿Cuántas veces nos sentimos poco importantes para la gente, aún para nuestros padres? El padre de David no le había dado importancia. Cuando había ido el profeta a su casa para ungir un rey, el padre no lo llamó. Sin embargo, Dios le demostró que para él sí era importante. Qué lindo ser importante para Dios. Y te quiero decir que sos importante para Dios. ¿Sí? Y dice, ¿qué más podría decir del honor que has dado a tu siervo si tú me conoces? O sea, vos me conocés. Sabés mis debilidades. Sabés que no soy un hombre perfecto, que pequé, que hice tantas cosas mal. Y aún así me das este honor. Así nos trata Dios. Porque aún conociéndonos, cualquiera, vos a veces te acercás a personas a hablarles de Dios y de Jesús y de lo que Él hizo y dice, pero vos porque no me conocés. Si vos supieras, por ahí no me estarías viniendo a hablar. Viste que hay gente que dice, ya no tiene perdón de Dios. Las cosas que yo hice. Cualquiera hubiera dicho, David no tenía perdón de Dios, se metió en cosas que no tenía que meterse. Y aún así Dios lo amaba así. ¿Sí? Y dice, Señor, versículo 19, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo, según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre. Cambiá a Israel por tu nombre. Nos adoptó para que seamos su pueblo para siempre. Y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa. Cumple tu palabra, para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, para que todos digan, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios de Israel. Entonces, la casa de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una casa y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido tanta bondad a tu siervo. Te has dignado a bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. En esta oración de David hay una enseñanza muy importante escondida. Natán era un profeta de alto vuelo, era el profeta del rey. Era un hombre que hablaba la palabra del Señor y viene con esta promesa a David. Sin embargo, David no se quedó con decir, bueno, listo, me diste la promesa, me voy a dormir. Dice que David, al recibir la promesa, lo primero que hace es dar gracias. Pero también ora, ¿sí? Nuestra parte al recibir una promesa de Dios es ejercer fe creyendo y también orando. Porque, fíjense, David le dice, Señor, me diste esta promesa tremenda, agradece. No puedo creer. Y después le dice, te pido que la cumpla. Y cualquiera diría, ¿para qué vas a pedir algo que Dios ya prometió?
¿Por qué le vas a pedir que cumpla algo que Dios dijo que iba a hacer? Y acá es donde digo que hay una enseñanza escondida y que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Las promesas de Dios conllevan una responsabilidad de nuestra parte. Yo no puedo decir, bueno, listo, si Dios prometió, Él cumplirá. Mucha gente hace esto. Mucha gente termina diciendo, bueno, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo yo? Y terminan teniendo una actitud pasiva y hasta de desprecio a las cosas que Dios va a hacer, porque Dios las va a hacer igual. Entonces, ¿para qué voy a hacer algo yo? Sin embargo, David había considerado esta promesa tan valiosa y le había dado tanto valor que decidió orar por eso. Y decidió pedirle al Señor que tenga misericordia y cumpla lo que había prometido. El cumplimiento, como decía antes, de una promesa dada por Dios implica una responsabilidad de nuestra parte. La fe es demostrarle a Dios que le creemos. Muchas veces va a implicar actuar conforme a esa fe. No alcanza con decir, sí, sí, yo creo, que haga lo que quiera. ¿Sí? Miren lo que dice Santiago 2, a partir del versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? No dice la fe, dice esa fe. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así, también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Porque mucha gente dice, sí, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen. Quédate tranquilo que no solo lo creen, lo conocieron antes de que los rajen del cielo. ¿Sí? Entonces dice, magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres, fuerte esta palabra, perdón. No es mía, es bíblica. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham, volviendo a Abraham, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Paréntesis. Esta mujer, que era prostituta, cuando el pueblo de Israel entra para tomar la tierra prometida, tenían que vencer a todos los enemigos que había dentro de la tierra. Bueno, entran a una ciudad como espías para ver cómo era, y cuando esta mujer los ve, ya los pueblos que estaban del otro lado del Jordán, en la tierra prometida, ya sabían de Israel y de las grandes obras que Dios había hecho con Israel, y estaban todos asustados, porque sabían que Dios estaba con ellos, y sabían que se les venía la noche. Fíjense, esta mujer tuvo fe en ese Dios, que ni siquiera era su Dios, era el Dios del pueblo de Israel. Ella tuvo fe para creer que Dios le iba a dar la tierra que ella habitaba. Y dijo, como yo creo en este Dios y lo que Él hace, me voy a acomodar con este Dios. Y agarra a los espías, los esconde, los hace salir, porque ella vivía contra el muro, los hace salir del muro. Bueno,
les salva la vida y les dijo, lo único que les pido cuando vengan es que a mí y a mi familia no nos maten, que nos permitan vivir con ustedes. Bueno, el pueblo de Israel, o sea, los hombres que habían estado, se acordaron de ella y ella, gracias a su fe y a esta obra de fe, salvó su vida y a su familia. Y como si eso fuera poco, para que vean que Dios hace como Él quiere y con quien quiere, quedó en la línea genealógica de Jesús. Termina, cuando vos lees la línea genealógica de Jesús, Jesús fue descendiente de esta mujer, prostituta, pero de fe. ¿Sí? Entonces, volviendo, dice, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos una profecía y confirmamos que viene de Dios, vamos a tener que orar y caminar en esa palabra. Primero vamos a tener que orar para ver si es de Dios. Primero, dice que probemos las profecías. Pero aún si decimos sí, la verdad, Dios me lo confirmó a través de 2 o más testigos, como dice la Biblia, yo confirmé la palabra y sé que es de Dios, o Dios me la habló personalmente. A veces, como decíamos antes, Dios habla hasta con voz audible, o a través de su Espíritu Santo, y nosotros recibimos una promesa, una convicción de parte de Dios. Tenemos que actuar como David y demostrarle a Dios que le creímos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Reina Valera 1909 dice que la fe es la prueba de lo que se espera. La palabra esa, certeza, prueba, significa yo le tengo que probar a Dios como quien prueba algo en un juicio para demostrar que mi fe es verdad. Yo tengo que probar a Dios mi fe. Recién estamos con el primer versículo de Génesis 49. ¿Sí? ¿Qué hora está? Mi mujer está preocupada. No te asustes, no te asustes. Prometo que antes de las 4 de la tarde nos vamos de acá porque tenemos que ir al cumpleaños de mi hijo. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. Versículo 9, Génesis 49, versículo 9. Dice, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Para ver el cumplimiento de este versículo, quiero que me acompañen hasta el último libro de la Biblia. Prometí que íbamos a ir de Génesis a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 5, versículo 1. Es para notar que Apocalipsis, el libro en sí mismo, es una profecía. ¿Sí? Ya que fue escrito por el apóstol Juan en base a visiones de Dios que tuvo al ser llevado al cielo. ¿Sí? Y le hablaron ángeles y le habló el Señor mismo. Y termina el libro diciendo, cuidado el que quiera sacar algo de las palabras de esta profecía. Es una profecía, Apocalipsis. ¿Sí? El libro entero es una gran profecía del final de los tiempos. Apocalipsis 5.1 dice así, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo, Juan, lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesús es el único que puede abrir el rollo de la historia.
La historia está en su mano, desde el principio hasta el final. Y solo Él va a develar lo que hay escondido en la historia. Nosotros tratamos de develarlo, pero en parte conocemos, en parte profetizamos, dice la Biblia. Solo Él va a abrir el rollo completo y la historia se va a desarrollar conforme a su voluntad. Ahora, fíjense, dice, el león de Judá, y acá podemos ver el cumplimiento que se cumple en Jesús. Ese león del que profetizó Jacob, ese león es Jesús. Y dice la raíz de David. Es interesante que si bien Jesús es descendiente de David, humanamente hablando, también es la raíz del árbol genealógico de David, porque como Él es Dios, Jesús fue el creador de la raíz de David. Toda la raíz de la raza humana viene de Jesús mismo, Él lo crea al ser humano. ¿Sí? Entonces, Jesús como hombre era descendiente de David, pero como Dios era el que había dado origen a todo el mundo, incluyendo a David. ¿Sí? Miren lo que dice Isaías 11, del 1 al 5. Isaías 11, a partir del versículo 1. Dice, del tronco de Isaí, Isaí era el padre de David, brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Isaías como profeta está profetizando quién iba a ser ese descendiente de David, Jesús. Y en el versículo 10 de Isaías 11, Isaías 11:10 dice, en aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Ese lugar que le iba a construir a David para que vivamos con él. Finalmente, es el mismo Jesús glorificado que dice en Apocalipsis lo siguiente, Apocalipsis 22:16. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Jesús mismo de su boca en el cielo le dijo a Juan, para que entendamos todos, yo soy la raíz y la descendencia de David. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es todo, como decimos siempre. ¿Sí? Volvemos a Génesis 49. Estamos saltando, lo dije, estamos saltando de punta a punta de la Biblia. Génesis 49:10. Y dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Quiero que leamos el Salmo 2 para ver cómo esta profecía se repite en los salmos. La mayoría de los salmos son de David, aunque el Salmo 2 no menciona que es de David. Y el Salmo 2 dice así, dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo.
El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Por eso ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. El versículo 12 dice: besen al Hijo. En la Reina Valera dice que honremos al Hijo. En Reina Valera 60 dice honrad al Hijo. Y en Reina Valera contemporánea dice ríndanse a los pies de su Hijo. ¿Sí? No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Dichosos nosotros que buscamos refugio en él. Los reyes de la tierra, si ven una reunión de la ONU, se van a dar cuenta que se quieren sacar el yugo de Jesús de encima, ¿no? Mejor los que buscamos refugio en él. Si algún rey de la tierra viene a él, Dios lo va a recibir. Pero lamentablemente los reyes de la tierra son un poco rebeldes al Señor. Finalmente vemos las palabras del ángel Gabriel a María cuando estaba por concebir a Jesús por obra del Espíritu Santo. Lucas 1, versículo 31 al 33. Dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Una y otra vez Dios confirmando la misma palabra, la que le dijo a Jacob, la que le dijo a David. Ahora se la estaba diciendo a María y nos la dice a nosotros. Y finalmente, Génesis 49, versículo 11, volvemos. Dice así, dice: Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Isaías, el mismo profeta mesiánico que venimos repitiendo hoy, que leyó Julio, creo que vos mencionaste a Isaías también. Miren lo que dice Isaías 63 a partir del versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, con ropas teñidas de rojo? Edom, ¿se acuerdan? Era el hermano mellizo de Jacob, el que había despreciado la primogenitura, de alguna manera despreciado la bendición de Dios, y Dios lo descarta como lo descartó a Saúl. ¿Sí? De alguna manera Edom significa rojo además, porque él había despreciado la primogenitura y la cambió por un potaje rojo que le dio el hermano. Eh, Decimos el plato de lentejas, pero la Biblia habla de un potaje rojo. Suponemos que eran lentejas, ¿sí? Pero de ahí en adelante el pueblo descendiente de él, de Saúl, termina llamándose Edom, ¿sí? Rojo. Y es como un juego de palabras, dice, ¿no? Vestido de púrpura. Ah, mira, yo tengo de rojo. Tenemos una versión NBI distinta. Yo les estoy leyendo la versión NBI que tengo en... Qué raro.
La tengo en la versión New Version. Si la ven en el celular van a ver rojo. Es como un juego de palabras, ¿no? ¿Quién viene vestido de rojo de, de la ciudad que se llama, o del país que se llamaba Rojo, ¿no? ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, con ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Quién tiene poder para salvar? Jesús. Versículo 2, esto es como un juego de palabras. ¿Por qué están rojos tus vestidos? Como los del que pisa las uvas del lagar. Y acá responde, versículo 3, he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. ¿Sabían que la salvación de Dios, la redención, viene acompañada de un tiempo de venganza de Dios? Dios vengará a todos sus enemigos. Es más, Dios vengará a todos nuestros enemigos, porque sus enemigos son nuestros enemigos. Acá está hablando de la venganza del Señor. La Biblia dice, no se vengan ustedes, mía es la venganza, dice el Señor. Dios va a vengar a todos nuestros enemigos. Nosotros tenemos que perdonar, pero va a llegar un día en que el Dios de justicia, el Señor de justicia, hará venganza de todos sus enemigos. Así como David venció a todos los enemigos del pueblo de Dios, esto era una señal de lo que Jesús iba a hacer el día que venga en justicia sobre esta tierra. Él vino para salvación en su primera venida. En su segunda venida vendrá para redención nuestra y para venganza de todos sus enemigos. Y dice, miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira, hice correr su sangre sobre la tierra. En este pasaje, como decíamos, están representados los enemigos de Dios que serán juzgados en el día del Señor. La Biblia habla de ese día como un día terrible. Para todos los que no estén en Cristo va a ser un día terrible. Pero para nosotros que estamos en el Señor, dice, levanten sus cabezas porque su redención habrá llegado. Jesús promete redimir a su pueblo y librarlo de todos sus enemigos. Y acá no solamente estamos hablando de pueblos terrenales, estamos hablando del diablo y todas sus huestes que serán vencidas en el día de la victoria final de nuestro Señor. Y ahora quiero que cerremos con una última visión profética que Juan, decíamos, vio en el cielo y que cumple también la profecía de Isaías. Apocalipsis 19, a partir del versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, dice que Él es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. No sabemos si estaremos ahí. Porque dice que nosotros estaremos con lino fino, blanco y resplandeciente en el cielo. ¿Será que nos subiremos a un caballo para pelear la última batalla con el Señor? No sé. Tremendo. Si llegamos a estar ahí, yo me subo. Sé que no pierdo esa batalla. ¿Sí? Ok. Dice, lo siguen los ejércitos del cielo. Me lo imagino a David ahí, más o menos segundo en la fila. ¿No? Bueno, se merece.
y a Josué. ¿Sí? Bueno. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. El Salmo 2, cumplido en Apocalipsis. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Rey no dejará sin castigo a nuestros enemigos, pero a nosotros nos va a guardar para salvación. Como dice el Salmo 2, sirvan al Señor con temor ríndanle alabanza, besen al Hijo. Rindamos nuestras vidas a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Señor de las naciones, el Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Rey. Amén. Hasta aquí hemos llegado y les quiero lanzar un desafío. ¿Quién se quiere vestir de lino fino, blanco y resplandeciente y subirse a un caballo blanco con el Señor? Si levantás la mano, Él te sube con Él. Ese es nuestro lugar, con David, con Josué, con nuestro Rey. Amén. Levantaste la mano, el Señor te lo tomó como obra de justicia. Es una obra de fe. Levantaste la mano, ya por lo menos la pusiste en obra la fe. Sí, el Señor te lo está tomando en serio. Amén. Vamos a darle gracias a este Dios grande y sublime. Señor, gracias. Gracias porque vemos en tu palabra, Señor, profecías tan claras. Tu palabra, Señor, es una tela fina tejida con tanto cuidado. Vos entretejés palabra con palabra, Señor, para hacer este hermoso paño que hoy podemos leer, que es tu palabra, Señor. Gracias porque nos alentás, Señor, a mirar al futuro con esperanza. Aún, Señor, cuando en la tierra podamos tener aflicciones, Señor Jesús, dijiste que no tuviéramos temor, porque vos habías vencido a este mundo. Y podemos leer en tu palabra, Señor, tu victoria final. Todo enemigo será vencido y tu pueblo será redimido. Y esa casa que le estabas preparando a David, Señor, es nuestra casa. Cuando a tus discípulos le dijiste, yo voy a prepararles morada. Una casa no hecha de mano de hombre, Señor, vos estás preparándonos morada para nosotros. Aún nos vas a dar un cuerpo nuevo para que habitemos. Por eso, Señor, ponemos nuestra vida a tus pies. Te rendimos honor. Besamos al Hijo. Besamos sus pies, como lo hicieron tantos cuando estuvo aquí en la tierra. Llegará el día, Señor, en que estaremos en esa morada celestial, Señor, y besaremos tus pies, Jesús. Estamos esperando ese momento. Anhelamos tu venida, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias. Gracias por las profecías que están escritas en tu palabra, que son fieles y verdaderas, Señor, y nos dan esperanza y aliento. En el nombre de Jesús. Amén.